llegar a ser el hombre de confianza del hombre más poderoso del mundo, es hoy por hoy, como ser el gerente general o el director de la empresa o del gobierno más poderoso del mundo. Se necesita capacidad, agallas, carácter, persistencia. Y así fue con Nehemías, que con honestidad, habilidad, carácter, perseverancia, se había ganado el favor del rey. Y seguramente cuando Nehemías escuchó la respuesta favorable del rey, comenzó en segundos a pasar en su mente todo lo que había pasado en su vida, los sacrificios en su propia persona. Y también comenzó a recordar a aquellos hombres del pasado que le inspiraron a él y que le abrieron el camino para llegar a este momento esperado. Y es aquí donde quiero pasar al segundo hombre que quiero compartir, el legado de Daniel. Daniel, el hombre que es un ejemplo a seguir en el día de hoy y que lo fue para Nehemías. Daniel se había convertido en un hombre importante años atrás que con oración y acción abrió el camino para que otros jóvenes llegaran a puestos altos en los gobiernos en turno, como Esdras y como Nehemías. Y quiero utilizar esta última parte del sermón para reconocer ese trabajo que fue un legado para que los reyes siguientes pudieran voltear a ver a los hombres judíos y que al final de cuentas a través de ellos se cumplía el propósito de Dios. Y fíjense, curiosamente, no curiosamente, coincidentemente, el libro de Daniel comienza, si ustedes lo abren ahí en el capítulo 1, pueden abrirlo y seguirme ahí con su vista. El libro de Daniel en el capítulo 1 comienza justamente cuando Judá es exiliada o separada de su país y enviada a Babilonia. Jerusalén y el templo son saqueados por los babilonios. Nabucodonosor era el rey de ese momento y precisamente en el día cero, cuando salen, la cuenta comienza para aquellos 70 años que habló el profeta Jeremías. La espiritualidad de un hombre se mide en su acción y su reacción contra el pecado. Daniel fue un hombre espiritual que vivió el exilio en carne propia. Y desde este primer día, fuera de su país, Daniel comenzó a regresar. Comenzó el regreso. Esta es la historia la primera historia detrás del regreso. Hemos tratado de reconstruir la historia de Nehemías, metiéndonos a su historia, a su cabeza, y yéndonos hacia atrás. Porque es importante lo que sucedió en el día 1. Habían pasado 141 años cuando Nehemías regresa, cuando el rey le dice que sea Nehemías, pero 141 años atrás, ¿qué pasó? Y lo que pasó es esto. Daniel sale de Jerusalén y llega al palacio del rey de Babilonia. Y desde el primer día, dice el texto, propuso en su corazón ser fiel al Señor, y déjenme decirles que nada lo movió de ese sentir. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con nada, ni siquiera con la comida del rey. Daniel esperaba regresar, era joven y quizá le tocaría ver con sus ojos el regreso a Jerusalén. Tenía alrededor de 17 años. Y allí estaba su esperanza, en el regreso, en algo firme, en la promesa de Dios de hacerlos volver. Por lo cual concentró toda su vida en eso y trabajó para ello. A su edad, a los 17 años, Daniel ya era una persona sobresaliente. Tanto que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, lo reclutó para ser parte de su gabinete. La vacante decía algo así. Pueden leerlo en el versículo 4 del primer capítulo de Daniel. Debían de ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y actuaran con sensatez. Jóvenes, sabios y aptos para el servicio del palacio real. Eso lo decía la vacante y resultó que Daniel y sus amigos, 3 de ellos, fueron reclutados. Dice el versículo 5, el rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real, la mejor comida también para ellos. Su preparación habría de durar 3 años y después podían servir al rey, en el gabinete del rey.
Versículo 8, pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida y el vino del rey. Versículo 17, a estos 4 jóvenes Dios les dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y de conocimientos. Además, Daniel podía tener todo tipo de visión y interpretar todo tipo de sueño. Hermanos, escuchen bien, este es el día cero. 141 años después, Nehemías estaba palpando el momento esperado, pero todo comenzó acá. 141 años antes, desde el primer día, Daniel se propuso. Y Daniel estuvo preparándose por todos estos años para ser parte importante de lo que había profetizado incluso unos 200 años atrás el profeta Isaías, en Isaías 45, acerca de un tal Ciro, rey de Persia, que en esos momentos ni siquiera figuraba para ser rey de algo. El partido político, por así decirlo, que reinaba era el partido de Nabucodonosor, el partido de Babilonia, que había conquistado todos los pueblos. Y Daniel se presenta ante este rey y es reclutado como uno de los hombres más sabios, que eran 10 veces mejores que todos los demás. Y fue así, dice el versículo 21 del capítulo 1 de Daniel, que fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer día del año en el que el rey Ciro gobernaría. Aquí el libro de Daniel se está adelantando un poco y está describiendo el propósito de la vida de Daniel. Para esto llegó Daniel, para este momento que Dios había diseñado y que había profetizado años atrás a través de Isaías. Llegó el momento de Daniel en el que con la constancia, con la oración diaria 3 veces al día, con su preparación, con su capacidad, con entender los tiempos y todo conocimiento, llegó el momento en el que el rey Nabucodonosor necesitaba que le interpretaran un sueño. Todos conocemos parte de esta historia. Daniel es llamado porque nadie más pudo interpretar lo que estaba sucediendo. El rey prometió a cualquiera que lo iba a poner en el lugar más alto de su gabinete. Y es así como Daniel interpreta correctamente el sueño del rey Nabucodonosor y dice en el capítulo 2, versículo 48 lo siguiente. El rey Nabucodonosor agradecido dice así: luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y le colmó de regalos. Lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos sus sabios. Además, a solicitud de Daniel, escuchen bien, el rey nombró a Sadrach, Mesach y Abednego administradores de la provincia de Babilonia. Daniel, por su parte, permaneció en la corte real. Hermanos, todos los años en el que Daniel había esperado llegó para este momento y el rey Nabucodonosor le reconoció su trabajo, su honestidad, su humildad, su capacidad. Y Daniel pide al rey que no solo él, sino también sus amigos sean puestos sobre lugares prominentes. Y así permaneció Daniel sirviendo al hombre más poderoso de todos los tiempos en ese momento. Daniel abrió entonces a través de su testimonio, su capacidad, la puerta para que otros hombres como sus 3 amigos entraran y sirvieran al rey. Pero sabemos que de pronto después este rey murió, Daniel vuelve a profetizar sobre eso o a dar su interpretación. Y ya su sucesor, el hijo de Nabucodonosor, no eligió a Daniel como uno de sus ministros. Pero Daniel siguió firme, orando y esperando pacientemente el momento. Quizá pasó momentos de desesperación donde sintió que todo lo que había hecho y logrado se iba a la basura, pero no. Volvería a llegar una oportunidad en la que se abriría la gran puerta por la cual estaba orando Daniel, muy probablemente desde el día cero que salieron de su país. El hijo de Nabucodonosor se encontró con algo muy similar a su padre, una visión ahí. Este hombre había tomado los utensilios del templo y los está usando en sus fiestas. Y entonces aparece una inscripción en la pared que nadie puede interpretar. Pero la esposa de Belsasar, de este hijo de Nabucodonosor, se acordó de Daniel y le mandó llamar. Fíjense cómo se expresa esta mujer de Daniel en el versículo 12. Estamos ya en el capítulo 5. Es que ese hombre, dice la esposa, tiene una mente aguda, amplios conocimientos.
inteligencia y capacidad para interpretar sueños, explica misterios y resuelve problemas difíciles. Fíjense, a pesar de que llega Daniel y interpreta esta visión o estas palabras que decía en la visión, las interpreta y una visión negativa para el rey de ese momento, a pesar de eso el rey le reconoce y cumple su promesa de ponerlo en un lugar prominente también de su reino. En el versículo 29 del capítulo 5 dice: Entonces Belsasar ordenó que se vistiera a Daniel de púrpura, que se le pusiera una cadena de oro en el cuello y que se le nombrara el tercer gobernante del reino. Esa misma noche fue asesinado Belsasar, este rey, que puso a Daniel como el tercero más importante del reino. Esa misma noche fue, dice el texto, asesinado Belsasar. Y Darío, un rey persa, se apoderó del imperio, otro partido político, esas guerras políticas, ¿no? Entonces, la capacidad de Daniel, envuelta por su espiritualidad y búsqueda de Dios, no podía pasar desapercibida. Ya son 3 reyes lo que lo eligen para ser parte fundamental de su reino. 3 reyes quizá con partidos políticos distintos, con políticas distintas, pero que sabían de la capacidad de Daniel, sabían que la capacidad de Daniel podría servir para su propio reino, para sus beneficios. El capítulo 6 de Daniel, al iniciar el rey Darío como rey, fíjense lo que dice en el versículo 1. Para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel, escuchen bien, por sus extraordinarias cualidades administrativas, que el rey pensó en ponerlo enfrente de todo el reino. Recapitulemos. En el día 0 que salen de Jerusalén, Daniel y muchos judíos son enviados a Babilonia. El rey Nabucodonosor manda a reclutar a los mejores hombres entre los cuales se encuentra Daniel. Daniel ora y decide no contaminarse con nada. Es fiel al Señor, trabaja y sirve al rey Nabucodonosor. Con esfuerzos llegas a los momentos más prominentes, importantes, y es escogido como uno de los 3 principales del reino de Nabucodonosor. Lo mismo sucede con el hijo de Nabucodonosor, Belsasar. Lo mismo sucede con Darío. Darío, por su parte, consideraba a Daniel tan importante que lo quería poner como el gobernador de toda esa provincia. Y aquí parece que toma forma el propósito de Daniel, la vida de Daniel. Ya no solo es útil para el rey Nabucodonosor o los reyes que siguieron, sino que se encuentra en una posición de influencia para ayudar a su pueblo. Daniel no pierde de vista esto. Para eso ha estado trabajando, para esto ha estado orando. Ora 3 veces al día para que la dirección de Dios, para que Dios le utilice o a quien sea, para que su propósito de regresar se haga palpable. Darío pensó ponerlo enfrente y Daniel había esperado ese momento. Y como José en Egipto, que ayudó a Israel a sobrevivir, así esperaba Daniel ayudar a su pueblo. Obviamente, cuando todo parecía estar más cerca, vinieron las envidias y la oposición nuevamente de los funcionarios que le tenían envidia a Daniel y quisieron dejarlo mal delante del rey. Lo andaban vigilando para ver si cometía un error y si no, lo inventan, como hacen hoy los políticos unos contra otros. Esa situación llevó a que el rey declarara que quien no le rindiera culto al rey tenía que irse al foso de los leones. Esta historia la conocemos desde la escuela dominical. Ir en contra de la voluntad del mismo rey, tiene que enviar a Daniel a los leones. Y aparentemente toda la esperanza había terminado aquí. Pero Daniel ya no era un niño. Él había visto con sus ojos cómo Dios libró a otros 3 hombres, sus amigos, del fuego. ¿Acaso no lo libraría también a él de los leones?
Hasta el mismo rey Darío tenía esa esperanza, dice la historia. Fíjense, en el versículo 19 del capítulo 6. Cuando lo lanzó a los leones, al día siguiente, el rey, dice, tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, le gritó, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Fíjense, la expresión del rey es maravilloso, cómo reconocía en Daniel esa presencia del Señor, esa fidelidad al Señor. ¿Pudo tu Dios, a quien siempre sirves, no solo los domingos, no solo en momentos de conveniencia? Obviamente Daniel dice, aquí estoy, el Señor me libró. Versículo 23, sin ocultar la alegría, el rey ordenó que sacaran a Daniel del foso, y cuando lo sacaron no le halló ni un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. La historia termina para los acusadores trágicamente. La trampa que ellos propusieron terminaron cayendo ellos. Así es la historia, así es la ley de la vida. Lo que cosechas, lo que siembras cosechas. Y lo más importante, hermanos, más allá de esta justicia, es el decreto que traería el rey Darío después de esa situación. Es increíble que el foso de los leones que se nos cuenta en la escuela dominical sea un momento culminante en toda la historia del Antiguo Testamento para Dios y para Israel. Es de lo que se había profetizado años atrás, unos 200 años, por el profeta Isaías. En Isaías 45, versículo 13, el Señor había dicho, levantaré a Ciro en justicia, allanaré todos sus caminos. Fíjense bien, Ciro reconstruirá mi ciudad y pondrá en libertad a mis cautivos, pero no por precio ni por soborno. Lo digo yo, el Señor Todopoderoso. Noten que las cosas de Dios, los momentos esperados, no vienen de la nada. Él usa a hombres temerosos, capaces, les abre las puertas. Que Ciro llegara al momento de dar un decreto, hermanos, viene de un camino construido a través de hombres que buscaban la voluntad de Dios y el poder de Dios. El camino para Daniel y sus amigos no había sido sencillo. Llegó el momento crucial antes de esto. Y Darío escribió un edicto en favor de Daniel y de los judíos. Miren lo que dice el capítulo 6 de Daniel, versículo 26. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva. Hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Versículo 28. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro, el persa. Hermanos, no puedo expresar con las palabras lo que eso significa, lo que Daniel logró por su fidelidad, por su perseverancia, de esperar en Dios con paciencia. El legado de Daniel a través de la oración y la acción en la dirección de Dios se palpa en estos momentos donde se capitaliza las profecías de Isaías, las profecías de Jeremías. Hermanos, que Dios profetice, que Dios prometa algo, no significa que nosotros no caminaremos y no haremos nada para ello. El legado de Daniel se palpa aquí, hermanos. Tantos años de sacrificios. Y es que las empresas y los reyes del mundo buscan métodos para que avance su propio reino, pero el método de Dios son los seres humanos, son los hombres que le buscan. La gente busca métodos, pero Dios busca mejores hombres. Dicen los historiadores que cuando Daniel llegó al reinado de Ciro, ya era un anciano. Y mencionan que posiblemente no pudo regresar a Jerusalén. Pero cuando Daniel escuchó el edicto de Darío, y luego ahorita vamos a leer el de Ciro, seguramente pudo expresar como Pablo, ya anciano,
había visto las maravillas de Dios, había visto y había profetizado y había interpretado y había servido a los reyes más poderosos del mundo, ya anciano, escuchando este dicto de Darío y el de Ciro próximamente. Seguramente expresó lo que Pablo alguna vez expresó. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y el edicto de Ciro, hermanos, lo encontramos en el primer libro de Esdras, ya lo hemos leído en estas ocasiones. Fíjense, quiero que entendamos cómo llegó a este momento que se había profetizado de muchos, muchos años atrás por Isaías, cuando Ciro ni siquiera figuraba, ni siquiera había nacido. Y cómo se encaminó el propósito de Dios a través de hombres en oración y fe, a través del trabajo arduo, de la esperanza fortalecida. Dice Esdras 1:1. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso en el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino y así se cumpliese la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey Ciro decretó lo siguiente. Versículo 2. El Señor Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya el templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo. Dios de Israel, vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios les acompañe. También ordenó a los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes, los ayuden dándoles plata y oro, bienes y ganado, y ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén. Hermanos, dice el texto, Dios dispuso en el corazón del rey para que promulgara este decreto. Pero no sé si alcanzan a notar el legado de Daniel. ¿Quién le llevó a oídos del rey Ciro? ¿Quién abrió el camino a través de hechos y de su perseverancia? ¿Quién lo hizo? El Señor, claramente, pero a través de la vida de Daniel. Daniel, cuando aún estaba en funciones, le pidió al Nabucodonosor que sus amigos pudieran también ser parte de esto. Muy probablemente esos 4 hombres, Daniel y sus amigos, abrieron el camino para demás judíos que pudieran llegar a esas instancias de influencia del gobierno. Muy probablemente esos hombres le abrieron la puerta a muchos otros, por los cuales los reyes de sus momentos le tenían estima. Y por eso decretaban libertad para los judíos, para que adorasen al Dios de Jerusalén y regresasen a su tierra. Quizá Ananías, Azarías y Misael tuvieron contacto con Zorobabel y con Josué, que fueron los primeros encargados de llevar a los primeros 50,000 judíos de regreso. Y Daniel vio esto y seguramente detonó en llanto, se gozó. El fruto de su vida, el fruto de sus oraciones, desde el primer día que salieron de Jerusalén, llegó el momento donde un rey pagano, Ciro, el persa, profetizado desde hace mucho tiempo atrás, construyó, reedificó la ciudad. Pero noten todo lo que está detrás. Daniel, a través de una vida íntegra, de propósitos claros, de sufrimiento y perseverancia, produjeron en él una entereza de carácter y una esperanza de ver la mano de Dios nuevamente. Pasaron 49 años. Daniel ya era anciano cuando los primeros regresaron. Posiblemente no vio todas las promesas cumplidas, pero el camino estaba abierto. Esdras vendría después para preparar los sacerdotes y regresar a establecer el culto. Esdras siguió el legado de Daniel, de oración y de servicio a los reyes persas. Se dice, la semana pasada vimos que también Esdras gozaba del favor del rey.
Y Esdras regresaría unos 128 años después de que Daniel pisó por primera vez Babilonia. Esdras regresó con 1500 levitas y sacerdotes y volvieron a poner en servicio el templo del Señor. 13 años después de que Esdras regresó con los sacerdotes, Nehemías se encontraba aquella mañana de abril, nervioso, esperando el momento esperado, por el cual no solo él había orado 4 meses y había vivido una vida íntegra y de perseverancia. Había llegado el momento en el que Daniel y sus amigos y muchas familias piadosas oraron, trabajaron y se encaminaron a la voluntad del Señor. Esa mañana, Nehemías, el copero, se encontraba ante ese peso histórico de hombres que dieron su vida, que entregaron su servicio, que entregaron su excelencia a un rey que no conocía a Dios, al cual le haría una petición específica, porque entendía el propósito de Dios, porque entendía el trabajo de los hombres de Dios, porque entendía cuál era finalmente la voluntad del Señor. Y él le pidió al rey, por favor, déjame ir y reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. El momento esperado llegó, 141 años después, no 70, lo doble. Porque Dios quiere que nosotros, sus hijos, su creación, asumemos el rol en su plan, en sus planes grandiosos, que le conozcamos, que confiemos en Él, que esperemos grandes cosas, que trabajemos para ello, que nos esforcemos para ellos. Daniel lo entendió así desde el primer día que lo expulsaron de su tierra. Así que desde el primer momento se propuso regresar o ayudar a regresar. Entendió los tiempos, entendió que el poder de Dios no radica en un partido político, en un gobierno malo o en un gobierno bueno. Entendió que viviendo con humildad, honestidad y desarrollando las habilidades que Dios da, se puede llegar a algo grande. Se puede llegar a influenciar a los reyes poderosos de este mundo, como José lo entendió. Daniel murió anciano. Y dicen algunos historiadores que murió en la ciudad de Susa, ni más ni menos que en la ciudad en la que se encontraba Nehemías esta mañana distinta, esta mañana donde el momento esperado llegó, donde el copero del rey palparía el momento y gozaría el legado de Daniel. El momento esperado llegó, pero no llegó de la nada. Hermanos, Dios lo quiere así. No mediante grandes hombres, sino mediante hombres con fe grande, una esperanza firme y un amor apasionado y compasivo por su reino. Que luchen, que demuestren, que perseveren en buscar primeramente su reino. Y la pregunta es, ¿qué haremos hoy? Proponernos, como Daniel, dejar un legado para que después venga un Esdras y un Nehemías y palpe las promesas de Dios. Hermanos, necesitamos entender que la oración detona las acciones en dirección del reino de Dios, que hay que orar, pero no solo orar, sino actuar por algo específico para serle útiles a nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado una misión, ser discípulos, que hagan discípulos, que ponen de manera accesible ante los hombres más poderosos, ante el mundo, la bendición del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hermanos, que el Señor nos ayude, porque el momento ya está aquí. El momento esperado por otros es nuestro momento. El momento que nosotros esperamos seguramente será el momento de otros. Y este es un momento, hermanos, en el que debemos entender que nuestras generaciones antepasadas lucharon por algo, por llevar el Evangelio a nuestras casas.
en toda América Latina. Y nosotros, hermanos, aprovechemos este momento. Entendamos, como Daniel, que debemos hacer algo más que ir a la iglesia cada domingo. Que debemos hacer algo más que dejar de hacer cosas malas. Que nuestra vida debe tener propósitos. Que nuestra vida depende de la voluntad de Dios. Que nuestro caminar, que nuestro esfuerzo, que nuestro día a día en el que nos levantamos y acudimos a trabajar tenga un propósito claro, mis hermanos. El Señor nos ha elegido para servirle. Es el tiempo, es el momento esperado para otras generaciones y hoy nosotros lo palpamos. Estos momentos en los que vivimos tan álgidos políticamente hablando, hermanos, son momentos que debemos escuchar la voz de Dios. Y que no parezca imposible, que no parezca difícil, aunque lo es a nuestras fuerzas, que el Señor pueda hacer algo por estos países en los que vivimos. Por favor, mis hermanos, reflexionemos en la vida y en el legado de Daniel. 141 años después, Nehemías llegó a palpar la respuesta que Daniel, sus amigos, Zorobabel, Josué y Esdras lucharon y entregaron su dedicación a Dios. Pues les pido, hermanos, que seamos esos Danieles de estos tiempos, en el que luchemos, en el que perseveremos, en el que logremos cosas grandes. No es casualidad donde estamos, no es casualidad la profesión en la que tenemos o el oficio. Que el Señor nos dé la dirección para llegar al momento esperado, en el que palpemos que sus promesas son sí y amén. Oramos. Padre, al ver la situación en el mundo y nuestra debilidad, vemos imposible que algo podamos hacer. Pero tu misericordia es grande, Señor. Yo te pido que levantes en estos tiempos hombres como Daniel, hombres como sus amigos, hombres con fe firme, con convicciones altas, con un amor apasionado y compasivo, con una esperanza inquebrantable. Una esperanza en tus promesas, en quien tú eres, en lo que tú has dicho, en lo que tú dices que harás. Por favor, Señor, no permitas que sigamos durmiendo en el laurel de nuestras comodidades. No queremos permanecer en Babilonia, sino queremos luchar y trabajar para poder regresar a nuestras ciudades y reconstruirlas. Ayúdanos a poner ese ladrillo, cada uno de nosotros según nuestro llamado, nuestra capacidad, nuestra personalidad. Levanta las familias, familias llenas de tu espíritu, familias que entren en intimidad, que entiendan el peso histórico en el que estamos viviendo. Tú no estás apático, tú estás activamente, como en los tiempos antiguos, al control de los gobiernos más poderosos del mundo. Hoy no ha cambiado. Lo triste es que no hemos entendido nuestro rol como Daniel lo entendió. Que tu Espíritu Santo nos capacite y nos llene y nos lleve a tu voluntad, Señor. Que podamos ser ese legado, que podamos hacer ese legado como Daniel lo hizo. Y no es un legado que se haga en 2 o 3 días, sino implica mucho esfuerzo, muchos años. Y venos aquí, Señor, aquí estamos. Úsanos en lo que tú decidas. Bendice a mis hermanos, bendice la iglesia de Cristo en general, bendice la provisión que en esos tiempos puede escasear. Que nada falte en los hogares, que nada falte en las casas. Pero sobre todo, Señor, que no falte el alimento espiritual, el cual nos levanta y nos despierta y nos lleva a tu voluntad. Señor, queremos ese momento esperado. Tú decides, Señor. Levántanos y úsanos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.